Hola, bienvenidos a la ponencia Metaversos didácticos, la realidad aumentada en la enseñanza del lenguaje indirecto y figurado del inglés. Este estudio ha tenido como resultado el artículo Modelización teórica y uso de la realidad aumentada en el diseño de metaversos didácticos para la enseñanza de aspectos pragmáticos y conceptuales de la lengua inglesa. Este estudio recoge los resultados de 3 proyectos de innovación docente llevados a cabo en la Universidad de La Rioja en colaboración con la empresa Creativitic durante los años 2019 y 2022, que han tenido como objetivo la creación de materiales docentes en formato de realidad aumentada dirigidos a la enseñanza del lenguaje figurado, metáfora conceptual e indirecto, actos del habla, a estudiantes de inglés como segunda lengua. Como introducción, podemos comentar que la enseñanza de aspectos pragmáticos del lenguaje en el aula de inglés como lengua extranjera es un área tradicionalmente deficitaria. En concreto, 2 fenómenos lingüísticos destacan por la escasa atención que se les presta en los libros de texto y materiales didácticos: los actos de habla o actos ilocutivos y el lenguaje figurado, metáfora, metonimia, etc. Ambos fenómenos comparten características que les hace ser especialmente difíciles de abordar en la enseñanza de segundas lenguas. Su naturaleza indirecta, todo o parte de su significado ha de ser inferido más allá del significado literal de la expresión, y su dependencia de la información contextual, tanto para su producción como para su interpretación. Los hablantes necesitan tener en cuenta variables sociales y contextuales como el poder y la distancia social u otras variables culturales en su realización. Durante la ejecución de los proyectos de innovación docente, se han establecido las bases metodológicas necesarias para la consecución del citado objetivo, incluyendo, por un lado, el uso de corpus lingüísticos para la modelización de los actos del habla y web y las metáforas conceptuales Reframe COVID, y por el otro lado, el uso de la aplicación Augmented Class para la realización de los materiales docentes en formato de realidad aumentada. La elección de la metáfora conceptual y los actos de habla como objeto de estudio obedece a la dificultad intrínseca que ambos fenómenos lingüísticos presentan para su enseñanza y aprendizaje en una segunda lengua. En ambos casos, la interpretación del enunciado es diferente de su significado literal, y el estudiante ha de inferirla en base a información adicional de naturaleza contextual y cultural. Este objetivo, general, se articula en 2 objetivos más concretos. Por un lado, la modelización de los aspectos relevantes de los actos de habla y la metáfora conceptual que subyacen a su producción e interpretación, y por otro, la creación de los materiales en realidad aumentada para su enseñanza en el aula de inglés. La limitada y fragmentaria atención que los libros de texto de inglés como lengua extranjera prestan a la enseñanza de aspectos tan esenciales del lenguaje como los actos de habla y las operaciones cognitivas no es una cuestión arbitraria. El hecho de que las editoriales dediquen menos espacio y recursos a este aspecto de la enseñanza de segundas lenguas, frente a otros, sintaxis, vocabulario, etc., viene determinado por la naturaleza especialmente compleja e indeterminada de estos fenómenos lingüísticos. La aplicación elegida para el diseño y creación de los materiales docentes ha sido Augmented Class. Esta aplicación de realidad aumentada ofrece una serie de funcionalidades adicionales que permiten la creación y visualización de contenidos y la interacción en realidad aumentada. Es una aplicación que está expresamente enfocada a las necesidades educativas, y en el caso de los actos del habla hace posible la explicación y práctica de este fenómeno lingüístico mediante interacciones comunicativas recreadas en contextos virtuales inmersivos, en los que el estudiante obtiene retroalimentación en tiempo real sobre la corrección de su acción lingüística. La aplicación permite crear escenarios virtuales donde combinar imágenes, vídeos, archivos de audio y animaciones en 3D. Consta de una herramienta de edición, el Inventor, que permite enlazar la combinación deseada de los citados recursos multimodales con los marcadores que posteriormente se llevarán al aula. Los marcadores pueden usarse de manera independiente o combinarse para crear actividades de emparejamiento con diferentes niveles de dificultad. Los ejercicios de reconocimiento de construcciones elocutivas se centran en el acto directivo de la petición y tienen como objetivos el aprendizaje y la práctica autónoma de las construcciones elocutivas de petición. Veamos ahora algunos de los ejemplos de los materiales docentes y sus resultados creados para generar estos objetivos.
Por un lado, los materiales docentes para la enseñanza de actos y locutivos. Los materiales docentes diseñados para la enseñanza de actos de habla directivos en inglés se dirigen a dos niveles educativos diferenciados, educación primaria y educación universitaria. Se pretendió así comprobar la flexibilidad de la plataforma de realidad aumentada Augmented Class en diferentes grados de dificultad del objetivo docente. Use requests to ask for something politely. Can you switch on the lights? Sure, lights on. Los materiales para el aula de primaria son de dos tipos. Se crearon dos sets de marcadores. El primero incluye las categorías ilocutivas objeto de estudio y el segundo las construcciones ilocutivas prototípicas para un determinado acto de habla directivo. El estudiante puede enfocar el primer set de marcadores para obtener más información sobre cada acto de habla antes de proceder a emparejarlos con sus construcciones ilocutivas prototípicas. Si el emparejamiento es correcto, la aplicación de realidad aumentada ofrece una imagen animada en la que se puede observar la acción solicitada. Si el emparejamiento no es correcto, no se produce ningún efecto y el estudiante deberá continuar ejercitando hasta conseguir la respuesta correcta. Los marcadores se activan al ser enfocados por el dispositivo móvil del estudiante, ofreciéndole breves píldoras informativas sobre la naturaleza semántica y pragmática del acto directivo de la petición. Estas explicaciones aparecen en forma escrita y también auditiva, permitiendo así la ejercitación de las destrezas escritas y orales de la lengua inglesa. Finalmente, el estudiante es conducido a un contexto de uso real, una habitación sin luz, en la que precisa del uso del acto directivo de petición para que el oyente encienda las luces. Si el estudiante elige la construcción ilocutiva correcta, la aplicación muestra una imagen animada en la que el oyente enciende las luces. El estudiante puede así comprobar la corrección de su respuesta en uso real. Los ejercicios dirigidos a estudiantes de nivel universitario siguen la misma dinámica, aunque en este caso las explicaciones escritas se han sustituido por explicaciones orales más extensas en las que se hace referencia a las variables semánticas y pragmáticas. En este nivel educativo los estudiantes poseen ya conocimientos previos y una capacidad de abstracción y comprensión mayor, lo que permite hacer uso de explicaciones de corte teórico y metalingüístico. Las explicaciones orales permiten el ejercicio de las destrezas de comprensión auditiva. Los ejercicios siguen incluyendo aspectos conversacionales y proponen contextos de uso real en los que el estudiante se enfrenta a la producción e interpretación del acto de habla de manera natural, en una situación inmersiva. Por otro lado, vamos a ver los materiales docentes para la enseñanza de las metáforas conceptuales del COVID-19. Los materiales creados para la enseñanza y práctica del concepto de metáfora conceptual giran en torno a un tema de actualidad como es el COVID-19. El objetivo de estos materiales es hacer conscientes a los estudiantes de la omnipresencia de la metáfora conceptual en el lenguaje cotidiano y de su utilidad en la comprensión y comunicación de concepto abstracto e intangible. Se pretende también que los estudiantes realicen un ejercicio guiado de metacognición y reconocimiento de los dos dominios, fuente y meta, que se relacionan mediante la proyección metafórica, dando lugar a una transferencia de conocimiento desde el dominio más concreto, fuente, al más abstracto, meta, y facilitando así su entendimiento y uso. Por último, puesto que la metáfora conceptual es un instrumento poderoso a la hora de generar emociones en los hablantes, los materiales se diseñaron de manera que los estudiantes reflexionaran sobre el valor axiológico, positivo o negativo, de las emociones suscitadas por cada metáfora. Los materiales han sido diseñados para un nivel de educación primaria. Por ello, los marcadores se diseñaron en forma de una bola coronavirus, dominio meta, y dos cubos con imágenes de los dominios fuente, uno rojo para aquellos dominios axiológicamente negativos y otro verde para los positivos. Los cubos incluyen una imagen del dominio fuente y una transcripción fonética del léxico utilizado para facilitar de manera secundaria el aprendizaje de aspectos fonéticos de la lengua inglesa. Cuando el estudiante enfoca los marcadores, una voz enuncia los dominios fuente y meta implicados. Al realizar el emparejamiento correcto, la voz enuncia la metáfora conceptual completa, y a modo de retroalimentación positiva aparecen imágenes animadas que incluyen
expresiones faciales representativas de la emoción que provoca la metáfora conceptual de manera prototípica en los hablantes de la lengua inglesa. Finalmente, como conclusión, podemos definir que los materiales didácticos resultantes ponen de manifiesto la importancia de llevar a cabo una modelación cognitiva exhaustiva de los fenómenos lingüísticos que se desea enseñar en la lengua extranjera y la flexibilidad que ofrece la realidad aumentada a la hora de incluir aspectos contextuales y culturales y diferentes niveles de descripción lingüística en la explicación y en la práctica docente, creando un metaverso didáctico donde el estudiante puede llevar a cabo su aprendizaje de forma autónoma y no presencial, en un entorno virtual guiado y programado para que consiga sus objetivos de manera progresiva. Y para terminar, en nombre de los firmantes de este artículo, Lorena Pérez Hernández, de la Universidad de La Rioja, y yo mismo, Jorge López Benito, de Creativitic, agradecerles su atención y el haberme escuchado, y también agradecer el apoyo y la financiación recibida para llevar adelante esta investigación, tanto por la Universidad de La Rioja como por el Ministerio de Economía y Competitividad. Gracias.